Jóvenes, ¿se mira? Bueno. Sí, se mira, hija. Miren, solo empiecen a leer el problema, por favor. Y yo regreso en unos 5 minutos. Esta es una fórmula, yo creo que no la habíamos visto, ¿verdad? De la distribución normal, pero para proporciones. Yo creo que no se había visto, ¿verdad? ¿O sí? No, eso no. Va, entonces, esta es una variante. Cuando encuentran un valor de Z, funciona igual que las otras, que cuando trabajamos con datos puntuales, solo que ahora vamos a usar una fórmula para encontrar el valor de Z, pero usando proporciones. Yo regreso en unos 5 minutos, jóvenes. Gracias. Empiecen a resolver el problema. Sí, porque esta, mira, por ahorita está haciendo perder tiempo la Lucía, está. ¿Ya están ahí, jóvenes? Bueno, entonces, miren este tipo de problema. Obed, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasó? Léelo, mijo, por favor. Dice, problema número 1, las distribuciones de proporciones muestrales en Bell Labs adquieren componentes para distribuciones de sus teléfonos en lotes de 200 de firma en Palo Alto. El componente tiene una tasa de defectos del 10%. Una política establecida recientemente por Bell Labs ordena que si el siguiente envío tiene, inciso A, más del 12% de defectos, definitivamente buscará un nuevo proveedor, inciso B.
Entre el 10 y el 12% de defectos considerará en buscar un nuevo proveedor. E inciso C, entre el 5 y el 10% en defectos definitivamente no conseguirá un nuevo proveedor. Y inciso D, menos del 5% incrementará sus pedidos a Bell Labs. ¿Cuál de las decisiones será más probable que tome Bell Labs? Aquí lo que hay que hacer básicamente es ver cuál es la probabilidad mayor. Recordemos que no es exactamente de una manera particular que eso va a ocurrir, pero sí tenemos que entender qué es lo que más con más probabilidad ocurre. Por ejemplo, alguien que fuma, todos sabemos y entendemos que la probabilidad de que muera de ciertas enfermedades es muy alta. Por ejemplo, de cáncer en el pulmón, cáncer en la garganta, ese tipo de cosas. Y eso también aumenta la probabilidad que otros padecimientos sean más probable que se presenten. O sea, el panorama para el que fuma, ya cuando ya tiene un montón de años de fumar, es bastante sombra. Entonces, pero pudiera ser que alguien fume y muera de otra cosa, porque también recuérdense ustedes que cada uno es diferente. Entonces, hay gente, por ejemplo, que es más resistente a ciertos padecimientos. Por ejemplo, si usted en su familia por ejemplo, en mi familia hay diabéticos a morir. De la generación de mi mamá, de todos los que son un montón, solo 2 no tienen diabetes, mi mamá y un tío. De ahí todos los demás tienen diabetes y es más, de mi generación, que yo sepa, la mayoría ya tiene diabetes. Entonces, yo entiendo que si no agarro la onda en la alimentación, y que eso es un gran lío, pues la probabilidad de tener diabetes es grande. No quiere decir que me va a dar forzosamente, pero yo ya entiendo que genéticamente tengo una predisposición y si tengo ciertos hábitos, pues esos genes, esos padecimientos es más probable que se activen. Entonces, en este tipo de problemas, si no me dan los porcentajes o las proporciones, me van a dar datos, por ejemplo, para que los saque. Me pueden decir, miren, de 430 salieron 12 defectuosos, pero lo normal es que haya un 2%. Quiere decir que este turno, por ejemplo, presenta más defectuosos. Pudiera ser que me hagan preguntas de ese tipo, ¿no? Me dieron los porcentajes. Si se fijan, me dijeron 4 de 450, que creo que fue lo que dije. No, pero me dieron cómo sacar el porcentaje. Entonces, este es un repaso solo para este tipo. Si usted puede resolver los otros tipos de problemas de curva normal que vimos en clase, recuérdense que los vimos en clase y también los vimos cuando sacamos la tabla de distribución de frecuencia, puede hacer esto porque básicamente la mecánica es la misma y los valores de Z, la única diferencia es que voy a utilizar esta variante de la fórmula de la curva normal estándar. ¿Se entendió? Linares no está ahí, porque no, Linares siempre viene a clases. Yo me imagino que vino a clases hoy. De aquí estoy, ingeniero. ¿Entendió, mija? Sí. Entonces usted entendió, entendieron los demás. Entonces dice, más de 12% de defectos definitivamente buscará un nuevo proveedor. Si se fijan acá, tengo 2 escalas. Tengo una escala donde están las proporciones. Voy a poner así porcentaje, porque básicamente es un porcentaje, ¿no? Y tengo una escala Z. Yo sé más de 12% de defectos. En este caso, la media es 10. Sí, de las proporciones. Y me está pidiendo más del 12% de defectos, quiere decir que tal como se mira acá,
me están pidiendo esta área de la curva. Ahí donde lo miran ustedes, ahí está bien hecho mi análisis gráfico. Entonces ya aquí ya me voy a la parte operatoria. Aquí lo hice también así, miren, que básicamente es lo mismo, pero hecho a mano. Voy a borrar. Y entonces la fórmula dice, otra cosa que sugiero, porque yo ya miren, hay como dicen por ahí, hay muladas que yo ya las cometí y hay otros errores que los han cometido sus compañeros. Cuando es la proporción, esta es proporción muestral. Y cuando es P mayúscula es proporción población. Ay, es que tengo una letra aquí. Poblacional. ¿Se entiende? Mijo. Oye. ¿Qué? Sí, ¿se entiende? Es que me dejan hablando solo, mucha. Va. Entonces, les sugiero que hagan con letra de carta la proporción poblacional y les sugiero que hagan con P mayúscula la proporción muestral. Si no, yo les digo algo que frecuentemente miren este tipo de problemas, que intercambian los valores. Yo no sé si es porque los identificaron mal, están nerviosos y después meten la pata o no le atienden lo que están haciendo. Pero la cuestión es que intercambian los valores. Entonces, ¿qué es Q? P es la proporción y Q es 1 menos P, o sea, el complemento a esa proporción. Ya sabiendo y entendiendo eso que está detallado acá, sé que la proporción muestral es 0.12 menos 0.10, la raíz cuadrada de 0.10 menos el complemento de la proporción poblacional, que es 0.90 dividido 200. Hago eso y me queda que el valor de Z es este. ¿Se mira ahí? Bueno. Entonces aquí ya lo único que tengo que sacar es, para sacar que sea mayor, yo sé que la mitad de la curva vale 0.5 menos el valor de Z hasta, perdón, el valor de Z que es 0. Quiero ver, que es 0.94, perdón, el valor de Z es 0.9428, pero la probabilidad asociada a ese valor de Z es 0.3264. ¿Se mira, Oed? Sí, sí se ve. Va, entonces saqué el valor de Z y la probabilidad asociada. Esa probabilidad asociada, ¿cómo es, Obed? Como digo, en la probabilidad asociada. Sí, pero ¿cómo es? ¿Esa acumulada? ¿Desde dónde se toma? Uy. Pues yo diría que es acumulado, ¿no? Ah, bueno, es que usted aquí todavía anda adivinando. Y si se fija, va de 0. El de Z igual a 0 o la media igual a 0 hasta 0.9428, que es este valor, la probabilidad es acumulada y es 0.3289. Quiere decir que la probabilidad que sea mayor a 0.12 es 0.5 menos 0.3289 y eso me da 0.1711. Súmeme estos dos valores, 0.3289 y 0.1711, ¿y cuánto le sale a usted? 0.5. Ahí está. ¿Sí? Yo no sé por qué su hermano habla mal de usted, fíjese, mijo, a mí eso ya me da hasta cola. Entonces quiere decir que la probabilidad que sea mayor a 0.12 es 1736. ¿Sí? ¿Le quedó claro, Ed? Sí, sí. Va, entonces aquí está todo, miren. La probabilidad de tener en los componentes de teléfonos más de un 12% de defectos, eso suena raro,
es de 17.36. Entonces aquí, miren, pues aquí está el análisis gráfico previo, el análisis gráfico a mano. Ese folleto ya lo tienen ustedes. Sí. Ah, sí, ya lo tenemos. Ah, va. Entonces, y aquí está hecho otra vez así, digamos en computadora, pero eso ya saben ustedes que lleva mucho tiempo. Entonces aquí me dice el otro problema. Entre el 10 y el 12% de defectos considerará un nuevo proveedor. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Fíjense que este problema no lo voy a explicar mucho, porque básicamente es encontrar la probabilidad de 0 a 0.94 de valor de Z, ¿verdad? Recuérdense que la probabilidad es 0.18 y en valores de Z, 0.12, perdón. Y en valores de Z, doña Ana Carolina Linares, ¿a qué valor corresponde la probabilidad de 0.12? El 0.94. Ahí está, ¿sí? Entonces, básicamente me están preguntando este problema, pero hasta acá, ¿verdad? Entonces, tengo el valor, la proporción de 0.12, no sé el valor de Z, pero yo ya sé que ya la sé. Saco el valor de Z asociado y es 0.94 y la probabilidad acumulada desde la media hasta 0.12 es 32.64. Aquí está, miren. Entonces la respuesta, la probabilidad de tener en los componentes de teléfonos entre 10% y 12% de defectos es 32.64. Entre 5 y 10% de defectos definitivamente no conseguirá un nuevo proveedor. Y entonces aquí tengo que como sé que la media es 10 del problema que estoy estudiando, en la curva normal estándar vale 0.0. Entonces yo ya sé que el valor acá es de proporción, es 0.05 porque es 5%, pero no sé qué valor de Z le corresponde. Entonces yo voy a convertir esos datos de proporción a su equivalente de valores de Z. Entonces esto me da que metiendo los datos en la fórmula me da que el valor es, que me salen valores de Z es menos 2.35. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pueden verificar? Don Javier Rodrigo, ¿está poniendo atención? Sí, aquí estoy, pero medio me perdí en el buscar la tabla, pero ya me encontré, por decirlo así. Ah, bueno, qué bueno que medio se perdió. Imagínense que se hubiera perdido todo. ¿Ya? Ya, jóvenes. ¿Le salió menos 2.35? Sí, ingeniero, sí. La probabilidad asociada al valor de menos 2.35 usando la tabla que está graduada desde 0 hasta un extremo de Z es 0.4906. ¿Sí? Aquí está, miren. Aquí ya está prácticamente resuelto el problema, o sea, ya digamos el análisis gráfico con su solución. Y aquí me sale que el área es 49.06 de lo que me están preguntando. Entonces, la probabilidad de tener en los componentes de teléfonos entre 5 y 12% de defectos es 49.06. Menos del 5% de defectos incrementará sus ventas. Y básicamente es el problema anterior, pero en lugar de encontrar esta área, voy a encontrar el área que está abajo del 5%. Ya prácticamente ese problema está resuelto. Y me sale que es 0.94%, o sea, es bien bajo. La probabilidad de tener en los componentes de teléfonos menos del 5% de defectos es 0.94%. Entonces, aquí hago mi tabla. Esta tabla me permite comparar los datos. Y resulta que estoy poniendo más del 12% de defecto, pongo 17.36, porque de hecho eso fue lo que me salió.
Y entre el 10 y 12% de defectos, 32.64. Y entre 5 y 10% de defectos, 49.06%. Y menos del 5%, 0.94. Eso fue lo que me salió. Entonces, ahorita yo lo que debo de hacer es dar una respuesta, y la respuesta, de acuerdo a lo observado en la tabla comparativa entre la probabilidad del porcentaje de defectos, se puede observar que la probabilidad más alta es la del inciso C, por lo cual Best Lab no conseguirá un nuevo proveedor. O sea, la probabilidad que le dé entre 5 y 10% de defectos es 46.09. En ese caso es la más alta y es la respuesta que voy a dar. ¿A qué horas termina el periodo, jóvenes? A las 1:30. Todavía faltan 27. Va. Entonces, pueden leer este problema o ver usted que ya tiene experiencia. Va. La proporción de todos los clientes de Pizza Hut que comen en el sitio es de 75%. En una muestra de 100 clientes, ¿cuál es la probabilidad que al menos 20% lleven su comida a casa? En otras palabras, este problema se puede plantear de esta forma. ¿Cuál es la probabilidad de que el 80% de los clientes coman en el restaurante? Es decir, que al menos el 20% llevará su comida a su casa. Va, o sea, aquí me dieron los datos, ¿verdad? Entonces, la proporción de todos los clientes de Pizza Hut que comen es el 75%. En una muestra de 100 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que menos del 20% lleven su comida a casa? Entonces, aquí están los datos. En otras palabras, este problema, lo estoy repitiendo, se puede plantear de esta forma. ¿Cuál es la probabilidad de que el 80% de los clientes coman en el restaurante? Es decir, al menos 20% de los clientes llevan su comida a casa. Entonces, básicamente el 75% de la media poblacional, la media de la curva normal estándar sabemos que es 0, la proporción es 80 y no sabemos a qué valor de Z le corresponde esa proporción. Entonces, meto los valores en mi fórmula y me da que Z es igual a 1.15. Y la probabilidad acumulada desde la media hasta ese extremo, hasta el valor de Z 1.15, es 37.49. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, que al menos 20% de los clientes lleven la comida a casa es la probabilidad que el 80% de los clientes coman en el restaurante. Y entonces es 0.5 menos 37.49 y me da que es 12.15. Entonces, aquí ya está el análisis gráfico completo. No está aquí. No. Y la respuesta es la probabilidad de que al menos 20% de los clientes lleven la comida a casa es 12.51. Vamos a hacer otro problema. Estos son intervalos. El concepto de los intervalos de confianza es el mismo. O sea, ahí ya no me voy a meter porque ya lo expliqué. Lo único que es obvio que voy a utilizar una fórmula pues que se adapte para las proporciones. Entonces, el intervalo de confianza para estimar la proporción poblacional es proporción muestral más menos el valor de Z, que básicamente es con lo que yo quiero trabajar, el grado de confianza. Puede ser 10 por 90, 95, 99, incluso puede ser más. Por la raíz cuadrada de P por Q partido N. ¿Sí? Yo aquí pongo 1 menos P, pero sabemos que el 1 menos P se puede sustituir por Q. Entonces, el intervalo de confianza para estimar la proporción poblacional es, me están diciendo que de 500, 275, entonces tengo 275 más Z y meto todos estos valores acá, pero el Z para el 90%, búsquenme ese valor ahí en su tabla, por favor, jóvenes. Vamos a ver. Tabla de la curva normal.
Entonces, resulta que yo sé que si tengo el 10% es 5% por lado, ¿verdad, jóvenes? Entonces me va a quedar... Aquí miren, se mira ahí, jóvenes. Miren, necesito que me hablen. Sí se mira, ingeniero. Va, entonces es 1.65, ¿estamos de acuerdo? Doña Ana Carolina. Sí, ingeniero. Va. 1.65. Sí, recuérdense que estamos haciendo concesiones, no estamos interpolando. Entonces tengo 0.55 más menos 1.65 que corresponde al valor de Z por esto acá. Y el intervalo me sale que de confianza para estimar la proporción de todas las cajas que tienen 2 o más televisores está entre 0.514 y 0.586. Ese es el intervalo de confianza para la proporción poblacional. O sea, la proporción poblacional está entre esos dos valores. Y bueno, aquí hay unos, solo permítanme. Ahí está. Y estos son los intervalos de confianza normales. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Don Obed, usted que es estudioso. Sí, ahí vamos. ¿Sí o no? Bueno, sí. Entonces, aquí hay otros problemas que ustedes pueden ver de intervalos de confianza, pero estos son de valores puntuales, tal como habíamos visto. Incluso hay unos códigos en R. Y vamos a hacer ahora. ¿Han oído hablar de la curva de la T de Student? Que ya se las mencioné. ¿Aló? Más o menos, sí. Bueno, yo les expliqué que es una variante de la curva normal y les expliqué que básicamente la T de Student tiene un conjunto de curvas. No es como una curva normal, sino que es un conjunto de curvas que varía su altura y el grosor de las... vamos a ver aquí. Esta es la ventaja. Curva T de Student. No está aquí, no lo tengo a mano, pero eso ya lo había explicado. Ya lo había explicado, pero es un... No tengo aquí en YouTube algo a mano, pero ya había explicado que es un conjunto de curvas. Y les había dicho a ustedes que solo permítame, voy a ver, pero por ejemplo, aquí esto me va a servir. La forma de la curva T de Student va variando y conforme hay más datos se va aproximando a la curva normal. Entonces, la forma de la curva depende de los grados de libertad. Yo les recomiendo que miren eso de la clase. Lo que sucede es que
conforme van aumentando los valores, digámoslo así, el pico de la curva normal se aproxima, de la T-Student se aproxima a la normal y las colas, ¿sí?, se adelgazan. Entonces, entre más datos haya, más se aproxima a la curva normal. Por eso es que si usaba un criterio antes, el criterio decía que si los datos eran mayor a 30, se usaba curva normal, y si eran menor a 30, se usaba T-Student. Pero la verdad es que si yo no tengo la varianza poblacional, yo debo de usar T-Student. Pero como conforme los datos van aumentando, la aproximación es más cercana, entonces por eso es que se hacía eso, ¿no? Una vez entendido eso, básicamente yo todo lo que hacía con la curva normal lo puedo hacer con la T-Student. Incluso la sacar áreas, pero como las tablas, digamos que se usan a mano, no son apropiadas para sacar áreas, pues no, yo no dejo ejercicios de áreas en las clases. Pero si ustedes usan, digamos, R, yo les puedo dejar los problemas anteriores, si ustedes quieren, donde estaba un similar a las proporciones de defectos con T-Student. Pero no lo voy a hacer porque necesitarían ustedes entrar computadora al examen. Pero, por ejemplo, intervalos de confianza sí puedo hacer. Igual que los de la curva normal. Solo que en lugar de usar Z, voy a usar T. ¿Se logra ver, Obed? Sí, ahí se mira. Voy a usar T. Entonces, no sé si quién pueda leer el problema. Mario Alonso. Distribución de Student. El contrato laboral realizado entre United Auto Workers y Ford Motor Company requirió que la producción promedio para una sección de producción se realizara a 112 unidades por mes por empleado. Surgieron desacuerdos entre United Auto Workers y Ford Motor Company respecto a si se mantenía ese estándar o no. El contrato laboral especificó que si los niveles de producción promedio se reducían por debajo de la cantidad estipulada de 112, se le permitiría tomar acciones correctivas. Debido al costo implicado, solo se evaluaron 20 trabajadores, resultando una media de 102 unidades. Se asume que se encontró una desviación estándar de 8.5 unidades y que los niveles de producción están distribuidos normalmente. Un intervalo de confianza de 90% tiende a sugerir una contravención del contrato laboral, permitiendo así una acción correctiva. Bueno, entonces vamos a volver a leerlo para que ustedes, solo permítanme, voy a arreglar algo aquí. Vuelvo a repetir, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a resolver un problema, por favor, léanlo 2 veces. El contrato laboral realizado entre United Auto Workers y Ford Motor Company requirió que la producción promedio para una sección de producción se realizara a 112 unidades por mes por empleado. Surgieron desacuerdos entre ellos respecto a si se mantenía este estándar o no. El contrato laboral especificó que si los niveles de producción promedio se reducían por debajo de la cantidad estipulada, 112 como media, permítame, aquí está mal. Está mal porque es Ford Motor Company, ¿no? Entonces aquí incluso lo voy a poner para que se entienda mejor. Se le permitiría tomar acciones correctivas. Debido al costo implicado, solo se evaluaron 20 trabajadores, resultando una media de 102 unidades. Se asume que se encontró una desviación estándar de 8.5 unidades y que los niveles de producción están distribuidos normalmente. Un intervalo de confianza del 90% tiende a sugerir una contravención del contrato laboral, permitiendo así una acción correctiva. Entonces, vamos a ver.
resulta, ustedes ya saben usar la tabla TDStudent. Ya la habíamos visto en clase, ¿no? Solo permítanme, vamos a ver si pueden coexistir estos. Y me dice, saco datos, media 112. ¿Sí? N es igual a 20. Por criterio, vamos a usar TDStudent porque además, imagínense, además, y además se usó una media muestral y obviamente una desviación estándar muestral. O sea, que aquí digamos, podríamos decir que cumple con el criterio viejito, que ya sabemos cómo funciona, y además estamos hablando que es una media muestral. Entonces, es una TDStudent. Y el intervalo de confianza es del 90%. Entonces, tengo la media de 102 más menos el valor de T, se saca 19 y el 90. No sé si me va a dar. Prueba, es una prueba de 2 colas. ¿Sí? Y, o sea, es este y con este, la intercepción. ¿Encontraron el valor? ¿Lo pueden ubicar ustedes también? Es una prueba de 2 colas y tengo 19 acá. Y esto se topa aquí. ¿Se mira? Sí, sí, sí. 1.729, ¿verdad? Sí. Por 8.5 raíz cuadrada de 20. Y me da 2 valores. Sí, porque recuérdense que aquí voy a borrar. Voy a borrar y voy a dejar esto en limpio. Recuérdense que aquí tengo básicamente una curva normal. ¿Sí? Cuando T es igual a menos 1, qué bruto, menos 1.729 y T es igual a 1.729, quiere decir que el valor en la curva es 98.71 y aquí es 105.29. ¿Se entendió, señora Ana Carolina? ¿Sí se entendió? Va, quiere decir que estos valores son equivalentes, ¿verdad? Solo que uno está en datos de T y el otro está en los datos del problema que estamos trabajando. Pudieran ser libras, en este caso son unidades producidas, o podría ser, no sé, temperatura, lo que fuere, ¿verdad? ¿Se entiende? Don Obed, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Va. Entonces resulta que según lo que le están pidiendo de promedio, el promedio de producción, es que tengo una letra fatal, promedio de producción requerido es 112. ¿Se entiende? Doña Ana. Sí se entiende. Va. Esto me lleva a recordarles que hay 2 tipos de media. Media real. Por ejemplo, ¿qué es media real? Los agarro a todos ustedes, los peso y aquí dice que hay 20 personas dividido entre 20. Don Raúl Cerón, ¿eso qué sería? Media real. Una media real. ¿Qué es una media requerida? Es que yo le diga a Javier Rodrigo, don Javier Rodrigo, ¿usted está aquí? Estoy aquí. Es que yo le diga, mire papadito, yo no sé qué va a hacer usted, pero yo quiero que de estos trapos amarillos que se usan para limpiar, usted a mano me lave 30 por hora. ¿Eso qué es? Media requerida, ¿no? Es una media requerida, porque
básicamente es como ver una producción. Eso existe. Si no te pones las pilas y no creas los medios para generar esa producción, no vas a cumplir con una media requerida. Sí, por eso es que están los cursos de métodos y controles y todos los que quieran, porque lo que yo estoy tratando es de optimizar movimientos y métodos de producción. Sí, poner a mano todo para que vos puedas producir. Por eso incluso las líneas de producción a veces tienen hasta ayudantes. ¿Por qué? Porque el operario le llevan, por ejemplo, las piezas, le quitan las piezas y todo, porque lo que ellos quieren es que la gente esté produciendo, no que esté jalando o llevando piezas. Ahora, si el tiempo lo permite y la demanda lo permite, pues toca, ¿no? Va. Y media supuesta es, y eso aunque no lo crean ustedes es así, es que alguien, por ejemplo, hizo un estudio o por alguna razón X, viene y se supone que una media existe. Pero inclusive a veces se paran haciendo estudios para verificar si ese supuesto es real o ya cambió. ¿Me explico? Nadie contesta. Doña Ana. Sí, ingeniero, es como una proyección, digamos. O sea, así como... No, la supuesta es que yo asumo que una media es así. Ya. Básicamente porque hubo un estudio previo o porque la gente lo toma así, por alguna razón. Pero a veces hasta me toca determinar si eso es verdad, porque puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, yo casi que les puedo asegurar que aunque la gente ahorita gane más, en unidades monetarias el poder adquisitivo cada vez es menos. Y eso se puede hacer, por ejemplo, poniendo la moneda en, digamos, quitándole la inflación, ponerlo en unidades equivalentes, bueno, ese es otro rollo. Pero es una media que yo supongo que por alguna razón existe. Entonces, fíjense, jóvenes, que voy a mover un poquito esto. Obviamente esto no está a escala. Pero resulta que la media requerida es igual a 112. Está aquí, miren. Ahora, ustedes con el intervalo de confianza, ¿creen ustedes que se está produciendo 112 unidades? Don Mario Alonso. No, ingeniero. Está. No. Imagínense, nosotros sabemos que aquí hay un 5% de error, aquí hay otro 5% de error y la probabilidad, imagínense que está 105 y la probabilidad que se produzcan 112 unidades es, no sé, voy a decir una tontera, obviamente eso habría que terminarlo, es quizás menos del 1%, o sea, si yo estoy produciendo así como está produciendo ahorita, algún día voy a producir 112, pero no es la media, no es esta media, no es 112. Entonces, jóvenes, con el intervalo de confianza, ahora, por ejemplo, si me hubiera quedado 112 por acá y aquí, por ejemplo, 120 y aquí 110, por decirles algo aquí o para que sea más creíble, 105, o sea, la probabilidad que la media sea 112 sí es alta, ¿sí? Es bastante alta. Bueno, jóvenes, miren, mate 6 ya la habíamos terminado. Voy a dejar una tarea, ya la dije yo, y la tarea básicamente es que van a entregar individualmente el folleto 5 porque ya tiempo para exposiciones no hay. ¿Quedó claro, Obed? Sí, ingeniero, quedó claro. ¿Quedó claro, doña Ana Carolina? Sí, quedó claro. ¿Don Raúl? Don Raúl no está. Claro, dije. Ay, disculpe. Va, entonces,
Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Bueno. Feliz tarde, ingeniero. Bueno.